Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo con otro video. Como dice el título, desmontaremos los 10 pilares del materialismo político de Santiago Armesilla. Le agradezco a ese imbécil que me haya hecho el favor de sintetizármelos en un tweet porque no voy a leer la mierda que haya escrito respecto de eso porque no tiene eh, podemos decir sin ningún problema que la única razón por la cual uno lee un libro escrito en los últimos 60 años es básicamente para ver cómo derrumbar las estupideces que está diciendo una persona y no para entender o para aprender algo. Esto debido a que todo el pensamiento desde ese tiempo y al menos el pensamiento anterior tenía cierta materia ligeramente más fructífera, beben ambos del ateísmo y este ateísmo fundamenta absolutos sacados de ninguna parte. Es por eso que hay una plétora de absolutos en filosofía que llevan absolutamente nada al hombre porque están sustentados en la más banal y belial nada. En el caso del pensamiento de hace los últimos 60 años, todo el pensamiento se ha entregado por completo al capital y al poder, gracias a los marxistas principalmente. No hay mejor apología al capitalismo que el marxismo. Y la única razón para decir lo contrario a eso es porque no es comunismo. A eso se reduce el rechazo al capitalismo para Marx. Como no es comunismo, entonces no lo podemos aceptar. Porque como el marxismo rechaza cualquier categoría no social, entonces la única manera en la cual se puede defender literalmente cualquier cosa es mediante el decir eso. Pero se olvida el marxista, como idiotas como Armesilla, que no hay mejor sistema para defender lo que critica que el propio marxismo, justamente debido al hecho que la única categoría en la cual puede justificarse puede no justificarse la explotación del capitalista al proletariado es mediante el decir que no es comunismo. Pero como los que controlan el mundo manejan tanto al liberalismo como al marxismo, pueden conjugar ambas posturas y defender la tesis de que a través del marxismo se puede explotar al proletariado y obtener su justificación a través del marxismo. Porque eso es justamente lo que están haciendo en este momento. Razón por la cual empresarios y toda esa élite que este idiota diría que es parte de la expansión capitalista están justamente conjugando ambos sistemas. Vaya pues, dicen que esto es una conspiración y no China es lo que está haciendo. Política marxista y economía liberalista que les impide a estas personas hacer una añagaza liberalista y justificársela con el marxismo y el liberalismo. Pero bueno, en fin, no venimos a hablar de cómo el marxismo es la mejor herramienta para justificar literalmente todo. Hasta la pederastía, como bien nos mostró Michel Foucault y toda esa bola de parásitos marxistas que en el lenguaje vulgar del burdel académico llaman postmodernistas, pero esta gente obvia que el postmodernismo es creación de Marx y Marx fue el primer postmoderno, no Nietzsche o como sea. Por lo cual, vamos a proceder a desmontar esto porque no tengo tiempo como para estarlo perdiendo en estar leyendo prédicas infantilistas cuyo único objetivo es ganar. Y a eso se reduce el pensamiento desde la ilustración y podemos decir desde Descartes, a imponer mis ideas para ganar porque mis caprichos dijeron que eso era la hipóstasis, el absoluto y la panacea y los elicios y entonces vamos hacia eso y no me importa a cuántos tenga que aplastar, asesinar o qué tenga que hacer, solo importa ganar. Entonces, para que se vea que no estoy tergiversando nada, aquí está el tweet de este idiota, Jason Momoa de descuento, para poder, para que quede patente que no me estoy sacando nada ni estoy inventando absolutamente nada. Ahí se le puede poner pausa y voy a volver eventualmente a cada uno de los puntos.
Empecemos con esto. Punto número uno, todo lo real es material y todo lo material es real. Aquí ya empezamos con un severo problema y es la confusión entre lo real, lo existente y la propia concepción que tiene esta gente de materia. Porque recordemos, esta gente quiere conjugar cuatro ideas de materia distintas en una y todas son incompatibles entre sí. Quiere conjugar la idea aristotélica de materia, la idea cartesiana de materia, la idea fisicalista de materia y la idea marxista de materia. Y no es posible conjugarlas todas, debido a que cada uno parte de una determinada asunción donde limita, excepto la aristotélica, claro, donde limita donde comienza la materia. Por ejemplo, la idea cartesiana de materia tiene ciertas distinciones con la idea fisicalista de la materia, pero prácticamente se comparten la definición. Descartes dice que la materia es la res extensa, básicamente, y esa res extensa es la definición de materia que encuentras en cualquier libro de física de universidad o de preparatoria. Todo aquello que tenga profundidad, anchura, masa, volumen, etcétera, etcétera. Las tres dimensiones y masa, básicamente. Entonces, esta es la definición que también da Descartes. Claro que no dice lo de las dimensiones, sino que le otorga unas propiedades que son básicamente propiedades fisicalistas, pero la distinción entre la res extensa es que la ata a la res cogitans y a la res infinita. En cambio, la materia fisicalista es un reduccionismo quimicalista, el cual asume que la materia, su única manifestación es la materia física que se compone de los átomos y de los elementos y de los corpúsculos de la tabla periódica o los que están por añadirse ahí. Y en cambio, la idea marxista de materia básicamente dice que toda materia, toda cosa, todo objeto surge a través del condicionamiento que hace la historia a la economía y cómo este condicionamiento genera una disputa que en dicha disputa es donde está el origen de la materia. Básicamente para Marx la materia surge de lo social y el problema con esto es que no es posible conjugar ello, ninguna de estas cosas, porque la materia fisicalista parte de la existencia de la realidad, la materia cartesiana no puede disociarse de Dios y la idea de materia marxista, que es de la que principalmente bebe este sujeto, a través de Gustavo Bueno y que piensa que Gustavo Bueno no refutó o se puso por encima de Marx, sino que hay una compatibilidad entre ambas posturas. El problema es que, como comenta en otro punto más adelante, en su hipóstasis de lo social, no existe una materia, no puede existir una materia física, por ejemplo, que es a la que apela con sus realidades materiales, entendiéndola desde el punto de vista marxista. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna clase de cosa fuera de lo social, y eso incluye todo el maldito universo. Si admitimos que lo social es el origen de toda la materia, entonces tendremos que admitir que lo social está fuera de la realidad y funge como substancia de la realidad. ¿Por qué? Porque si admitimos que hay materia que no surge de lo social, ¿qué pasa aquí? Que eso quiere decir que hay un universo, digamos, estrato de la realidad, el cual existe con independencia de la materia. Y recordemos que Marx estaba proponiendo un universal cuando se refería a esta idea de la materia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hay, por ejemplo, un dominio físico general donde existen operaciones energéticas y un dominio químico general donde existe la materia, que esta gente cree que la materia es física, la materia es química, hay algo anterior a la materia que es la energía. Y ahí es donde está lo físico. El dominio físico general son las operaciones energéticas. Lo que esta gente conoce como materia en sentido fisicalista solo aparece en el dominio químico general. Y si me van a decir que los sentimientos, el pensamiento del hombre también es materia, eso solo puede defenderse desde la idea de materia cartesiana. Desde la idea de materia aristotélica, perdón. Y no es conjugable la idea de materia aristotélica con la idea de materia marxista. Porque recordemos que Aristóteles en su idea de materia dice: la materia es aquello con lo que están compuestas las cosas, básicamente la unidad que otorga una identitarización a un determinado sistema de materia nominalmente armónico
para producir una forma. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué implica? ¿Y qué pasa con esto? Que Aristóteles no es un estúpido como si lo era Marx. Aristóteles no se inventa una esquizofrenia para justificar los intereses de los judíos como hace Marx. Lo que hace Aristóteles en su idea de materia es admitir la existencia de la realidad y por lo tanto la materia solo puede explicarse a través de la existencia de la realidad. Es decir, lo que conforme un objeto según una existencia en su respectivo dominio o su realidad si hablamos de las cuestiones del hombre. Y por eso no es compatible, porque recordemos que como Marx subsume todo a lo social, y eso incluiría hasta el dominio físico y todos los dominios de la realidad, no puede haber una compatibilización, ya que Aristóteles a eso respondería que existen cosas con independencia de las acciones de los hombres, y por lo tanto no todo es social, a menos que consideremos lo social como una especie de dispersión realital que cubre absolutamente todos los dominios de la realidad, y eso incluye los dominios físicos y químicos generales, y solo así se podría explicar que tenga sentido esta conjugación. Pero ya que no es posible, entonces no es compatible la idea de materia aristotélica y la idea de materia marxista, que esta gente, a través de Gustavo Bueno, eso es lo que quiere hacer. La idea de materialidad de Gustavo Bueno tiene tantas malditas incoherencias que me sorprende que alguien realmente se la tome en serio, porque estas 4 ideas de materia las quiere conjugar en una sola y está apelando a una según convenga o a otra según convenga, y deja toda esa idea de materia como una incoherencia absoluta. Por lo cual, ya que la idea de materia aristotélica no es compatible con la idea de materia marxista, entonces, ¿qué sucede? Si esta idea de lo real y la materia es conforme, la única manera en la que puede serlo es que elevemos toda la política, la social, la sociedad, la historia, etcétera, etcétera, a un dominio substantificado, es decir, a una hipóstasis, y tengamos que demostrar que está fuera de la realidad y toda la realidad sirve como substrato de esto. Si no admitimos esto, entonces tenemos que decir que la materia no surge de lo social, sino que ya viene dada a través de las operaciones generales de la realidad, y entonces todo está substratado en dominios realitales, desde lo cual obtiene una forma, y a través de esa forma, debido al condicionamiento de sus operadores materiales, obtiene un comportamiento, una operatividad, y en el caso del hombre, unas actividades operacionales y una conducta. Por lo cual, ¿cómo intenta salvar el parásito marxista esto? Apelando a realidades. Sí, te acepto la realidad. Pero hay realidades materiales y realidades físicas y realidades específicas y la realidad social ya. La realidad material y la realidad física está aislada del mundo, porque si decimos que no, eso quiere decir que obtiene su sustento del mundo. Y entonces no existe la realidad social ni la realidad material, porque al estar sustentadas en la realidad, vamos a llamarla la realidad general, no se pueden tomar como un pozo realital separado de ella. Y como hay una sustentación de esa realidad social y de esa realidad material en la realidad general, no se puede obviar y no se puede hacer una hipóstasis, porque tendríamos que tomar en cuenta los condicionantes biológicos del hombre para la construcción de esa realidad material y social. Y cuando se habla de entretejimiento o de construcción social, se habla de hipóstasis de lo social. ¿Y qué quiere decir esto? Lo social está fuera de la realidad. Y naturalmente que para gente que se llama a sí misma muy realista, muy materialista, esta idea es básicamente tomar la idea del demonio griego de Sócrates y retrotraerla con añagazas a un supuesto sistema que está sustentado en la realidad. Ahora bien, como la materia tiene una sustentación realital, ya sea si tomamos en cuenta lo fisicalista y lo aristotélico, entonces la única manera en la cual podemos decir que la real es material es si tomamos en cuenta las distinciones entre lo real y lo existente. Puse un ejemplo, puede ser un tanto burdo, pero lo voy a hacer otra vez. Esta batería depende del hombre. Si se me dice que no, me dan a tener que demostrar dónde está esta batería con todo lo que la compone,
con independencia del hombre. Y me van a decir, pues ahí la tienes, ya. Pero esto puede aparecer sin el hombre. Panasonic puede aparecer sin los hombres. No puede. ¿Qué pasa ahí? Hay estilización por parte del hombre a través de su forma. Y ahí está lo que es real. El hombre a través de su forma puede hacer cosas que no existen. Puede tomar los elementos materiales o realitales que existen y manipularlos para crear, sí, así les arda el culo, para crear cosas que no existen. Pero como tienen una presencia en la realidad, no puede negarse, no puede decir que son irreales o algo por el estilo, sino que son reales. ¿Por qué? Porque dependen del hombre. Y al depender del hombre, si quitamos al hombre, el objeto ya no tiene ninguna manifestación en la realidad. Y todo lo que existe, entonces es todo aquello que precede a los órdenes conductuales del hombre. Pero, a ver, entonces, ¿todo lo material es real, sí o no? Claro que no, porque hay materia que existe con independencia del hombre y al mismo tiempo hay una cosa anterior a la materia que es la energía. Y no es energía entendido en un sentido misticista y estúpido. Cuando yo pienso en energía, pienso en ese experimento que se hizo en el cual se aisló toda materia y ¿qué pasó? Que todavía había algo ahí. A eso es a lo que me refiero con energía. No necesariamente la energía del vacío, sino que las manifestaciones de esa entidad cuya designación no la puedo precisar por completo, la cual precede a la materia y la crea. Entonces no todo lo material es real. Primero porque ahí está lo real, está lo existente y está la materia y está antes de la materia la energía. Por lo que no, esto no tiene sustentación ninguna. Segundo punto, todo conocimiento humano abstracto y toda disciplina de conocimiento que lo desarrolla es producto de la vida política. Aquí vemos otra vez una hipóstasis de lo social. Básicamente lo que está, la idea detrás de la hipóstasis, en este caso estructural, social, es que sin eso el hombre no es nada, porque el hombre obtiene absolutamente todo de aquello. Y esto es tan simple. ¿La política existe con independencia de los hombres o de hecho necesita a los hombres para existir la política? ¿La política depende de la conducta del hombre o la política es un sistema natural como puede ser por ejemplo el sistema físico, como puede ser la velocidad instantánea, como pueden ser las membranas plasmáticas? ¿La política depende del hombre o depende de la realidad? Si la política depende del hombre, entonces ¿cómo se puede decir que absolutamente todo conocimiento del hombre depende de dicha política? Sí, el hombre tiene que tener conocimiento previo para poder sustentar la política, porque la política, al ser algo que implica al hombre, no se creó ahí de manera aleatoria tirando palitos al aire y ahí apareció la política, sino que requirió todo un corpus organizacional que implicase una determinada serie de directrices y eso implicó un conocimiento de la realidad. Y el hombre no aguiza, aquí también vemos otra vez la idea de demonio griego, en el cual esa política hipostatizada en un supuesto dominio divino intermedia al hombre a través de váyase usted a saber qué, para darle absolutamente todas las cosas. Como nos cuenta Sócrates en la apología de Sócrates, cuando él menta que él tiene un demonio que le da una cierta guía. Y recordemos que la idea de demonio griego era un intermediario entre el mundo divino y el mundo de los hombres. En este caso, este mundo divino donde está la política, donde está la historia, donde está lo social y la sociedad, y hay demonios los cuales le hacen cosas al hombre, porque a menos que entendamos la política de esta manera, intentar decir que depende del hombre, pero que absolutamente todo cuanto existe depende de la política, incluso el hombre,
pues si no la entendemos como una suerte de deidad conceptual, no tiene sentido dicho término, porque para que haya política primero tiene que haber hombres. Y como la política implica una organización, no hay organización que se haga sin inteligencia, y naturalmente esa organización implica cierto conocimiento, o saber, si así se lo quiere decir. A menos que entendamos a la política como un demonio, esta tesis no tiene sentido. Porque hay cosas anteriores a la política y naturalmente que la política no abarca absolutamente todas las cosas. A ver, gente, quiten política, quiten sociedad y pongan Estado para que se entienda bien y tenga sentido. Recordemos que estamos lidiando con parásitos marxistas. ¿Qué me está diciendo este tipo? Todo gracias al Estado, nada fuera del Estado, porque fuera del Estado no existe nada. De hecho es imposible salirse del Estado porque el Estado es una entidad hipostática que está fuera de la realidad. Por lo tanto, tú le debes todo al Estado y sin el Estado literalmente no tienes nada. Naturalmente que los marxistas no saben lo que es el Estado porque se fundamentan en una prédica de estructuras y todo aquel que pretenda hacer prédica de estructuras fuera de la teología no tiene ninguna sustentación o ninguna defensa, porque la única manera de defender que estructuras hagan algo es divinizándolas. Porque solo lo divino en un sentido estructural tiene conciencia a pesar de ser una estructura para poder hacer cosas. Y aquí cuando se dice la política hace, el Estado hace, está divinificándose al Estado o a la política y se le está dotando de conciencia porque se le está dotando de actualización de potencias y de acto para poder realizar cosas. Y si no tiene conciencia, ¿cómo demonios hace cosas independientemente de los hombres? Toda esta idea es que el Estado es un dios y gracias al Estado obtienes todo. Y naturalmente que la política, al no permear todos los órdenes de la vida, porque no es una dispersión energético realital que está fuera de la realidad, pues esto no tiene sentido. Uno está inmerso en un estado, uno está inmerso en una economía, uno está inmerso en distintas, digamos, instituciones o sistemas conductuales. Pero el hombre no es un maldito autómata espermático como para simple y llanamente ser permeado por todo lo que tenga al lado, como si el hombre no tuviera responsabilidad al respecto de eso que lo está influenciando. Esta tesis dice básicamente que el hombre no solo es una tabula rasa, sino que directamente el hombre no existe. ¿Por qué? Porque no existe nada de esta categoría. Nada puede ser afectado por otra cosa sin que esa cosa que lo está afectando también reciba afectaciones y su propia constitución no responda a dicha afectación. Es tan ridículo como decir que yo le disparo con un maldito lanzallamas a un teclado, aprovechando que tengo un teclado, y no va a pasarle nada al teclado porque lo que yo le estoy haciendo de alguna manera no lo afecta de ninguna manera. O para poner un ejemplo más claro, que yo ponga y clave una vara en un lago, haga salpicar y las ondas de sonido y las ondas de agua simplemente traspasen la vara y no se vean afectadas en nada. La única cosa que podría fungir como eso es un sistema físico cerrado, pero como el sistema físico cerrado no interactúa de ninguna forma con la realidad, y no solo interactúa de ninguna forma con la realidad, existe con independencia de la realidad y es absolutamente indetectable de cualquier forma. Bueno, ya de una vez pongámonos a decir, tengo un dragón de aquel lado, no puedes verlo, no puedes detectarlo de ninguna forma. Vaya, lo que decía Carl Sagan en El mundo y sus demonios, mi pequeño dragoncito que está ahí guardado y que como yo puedo verlo, yo soy Dios, dame todo. Sí, las cosas no funcionan de esta manera. Y la política es algo y no es una entidad estructural. Y no moldea ni permea a todos los hombres ni le da todas las providencias como si fuera una suerte de deidad. La política no funciona así.
Aquí nos viene otra cosa. Punto 3. La vida política es el fundamento de existencia de toda filosofía materialista. Aquí básicamente es lo que acabo de decir. La política, véase la sociedad, la cultura, el Estado, la historia, la economía, es el substrato de todas las cosas. Ya dijimos que eso no tiene sentido, por lo cual me voy a saltar esto. Pero antes de hacerlo, creo que se podría decir respecto de esto que no solo el hecho de que el hombre esté inmerso en ello no quiere... El hecho de que el hombre esté inmerso en la política no quiere decir que la política abarque absolutamente todas las cosas como una especie de energía que todo lo hace, porque eso es darle una omnipresencia a la política. La política es algo que controla ciertas cosas, no lo controla absolutamente todo. Esta es una deriva ideológico esquizofrénica propia de la modernidad, pero sobre todo de la posmodernidad, de dotarle de totalidad a determinadas estructuras a guisa de hombres de paja para inventarles cosas que no hacen y así crearse un falso enemigo para crear una falsa solución cuyo único objetivo, evidentemente, es reforzar más a los que supuestamente están criticando. Ya que la política no lo es todo y tiene una determinada serie de directrices delimitadas, que los modernos piensen que hay cosas que pueden absorberlo todo, eso ya será muy su problema, pero en el pasado se entendía que era la política, se entendía que era la economía, se entendía que era el Estado, y desde las derivas ateístas gracias a Descartes y después las derivas humanistas en los proyectos de reforma del hombre del Renacimiento, la reforma protestante, Rousseau, Kant, Locke y Marx, pues que esa gente pretenda que la política o todas esas cosas puede existir con independencia de Dios, pues eso será muy su problema. Pero ni hay política, ni hay Estado y ni hay economía. ¿Qué es lo que hay? Hay finanzas y hay burocracia. Porque un Estado que no tiene moral no es un maldito Estado. Y sobre todo el Estado se organizaba siempre en la religión, no en estructuras o instituciones. Porque ¿quiénes componen esas instituciones? ¿Las instituciones existen con independencia de los hombres? ¿Dónde están las instituciones en la realidad antes de los hombres? Ok, ya cállense el hocico, gracias. Entonces, como dependen de los hombres las sustentan, las mantienen y las potencian. Y sobre todo, las crean. Por lo que nos puede separarse a los hombres de esto, y recordemos que el hombre siempre ha sido un hombre religioso, un hombre teológico que siempre ha creído que hay algo más, una fuerza superior, una deidad, un dios, una energía generadora de todas las cosas, un primer motor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se quitó todo eso, todo lo que sustentaba a dicho orden también se fue con él. Que lo sigan llamando con ese nombre es muy su problema. En estos tiempos se dice que matrimonio es lo que diga el Estado, y el matrimonio fue algo en su tiempo, como lo que lo sustentaba. Ya no tiene operatividad, pues ya no hay matrimonio, simple y llanamente, sino que hay firmas burocráticas que nexan a gente en un papel que no vale absolutamente nada. Pasa lo mismo con la política, con la economía, con el Estado y con la nación y con varios otros términos que esta gente suele usar. No existe nada de eso, porque todo eso obedecía a un orden clerical, monástico, teológico. Y cuando todo eso se quitó, todo eso se fue. Razón por la cual se quieran fundar en absolutos ridículos que no le dan forma y terminan siendo cualquier cosa. Al final del día recordemos que toda la deriva de los proyectos reformistas del hombre y de toda la deriva ateísta propiciada por Descartes y el satanismo proveniente de Lutero y su reforma, al final del día lo que estaban buscando era vaciar a todo de contenido para darle todo el poder a los judíos, porque recordemos que dice el canon cristiano, dice, solo puedes servir a un Dios, o sirves a Dios o sirves a Mammon,
Y como los judíos siempre han tenido un poder descomunal, quitaron a Dios y lo divino y dejaron a Mamón. Por lo que cuando se quitó a Dios, se quedó Mamón y todo se ha envuelto en eso. Y da igual porque a los judíos no les interesa, sea liberalista, sea marxista, van a aprovecharse de cualquier cosa para obtener financiación, sustentación, predominancia, continuidad y sobre todo supremacía y su objetivo final, eternidad, en su misión que han asumido de los demonios, aunque en este caso de los demonios cristianos. El judío se enojó con Dios cuando vino el Mesías y no era el beligerante que les iba a dar todo que esperaban. Entonces, ¿qué hicieron? Como ellos no pueden injuriar a Dios directamente, asumieron la labor de los demonios. ¿Qué hacen los demonios en el cristianismo? Destruir al hombre para atacar a Dios indirectamente. El judío representa al demonio cristiano, razón por la cual tome cualquier cosa y se presente como un salvador, pero al final del día lo único que busque es su propio interés y cada vez creando, financiando, promoviendo ideas que rebajan a los no gentiles, al goy, bueno, al gentil, al goy, a ser un objeto. Bien menta esto el padre Julio Mainville en Concepción Católica de la Economía. Nos menta que el hombre tiene 4 órdenes. Orden energético, orden material, orden material objetual, orden biológico bestial, orden conductual divino. El liberalismo, que es la primera afrenta que esta gente hizo a través de el lema satanista de la libertad, rebajaron al hombre a ser bestia. Eso no les bastó, porque el hombre siendo bestia, en cierta manera sigue siendo humano. Entonces, ¿qué pasó? Se montaron el marxismo para reducir al hombre a un objeto. Y eso no les va a bastar. No quieren a nadie que no sea el judío y actúan conforme con esa idea en cada vez que el marxismo opera. Pero todavía no hemos visto la peor manifestación de la venganza del judío contra Jesús y el cristianismo. Todavía falta algo que lo reduzca a un orden energético. Eso no existe todavía y se va a crear en el futuro. Y me parece que tanto Armesilla como Gustavo Bueno son los precursores de eso que va a sustentar la reducción del hombre a ser mera energía. Pero no mera energía en un sentido de nexación con lo divino, sino que energía utilitarista. ¿En qué sentido? Que el hombre se reduzca a energía, pero que no se separe de las máquinas. Algo así como que hacer el hombre un alma máquina. Pero eso ya es competente a otra discusión. Bueno, este tercer punto no tiene sentido tampoco. Aquí vamos al cuarto punto. El universo, el mundo entorno humano, no tiene unicidad, sino que es infecto, abierto, dinámico y dialéctico. Ok, esto es muy fácilmente refutable. ¿El mundo, el universo, tiene forma o no tiene forma? Si tiene forma, no es dinámico y no tiene unicidad. Espera, ¿qué era la palabra exacta? Sí, no tiene unicidad. A ver, el universo es algo, ¿no? Para que exista una determinada forma se requiere la nominal armonía de un sistema de materia, ¿no es verdad? Para que lo que surge de esta nominal armonía de un sistema de materia es una identidad. Ok. Esta identidad le dota de una unicidad, porque por eso se puede decir esto es el universo y esto no, esto es el universo. Ok. Entonces tiene una forma, de acuerdo. Las formas implican unicidad. Por lo que sí, de hecho el universo, el mundo, entorno, esa pendejada que es básicamente Gustavo Bueno descubre el condicionamiento operante, pero le pone mierda sociologista y filosofismos innecesarios. No estoy bromeando, en serio. La idea de mundo-entorno que maneja es Gustavo Bueno descubriendo el condicionamiento operante, pero lo eleva a un estrato estructural, fenomenológico, marxista y percepcional centrista. Por lo que sí, el universo y el mundo entorno humano sí tiene unicidad. Y ese concepto de mundo entorno, a ver gente,
les voy a decir una cosita. Que personas perciban algo de una determinada forma, no quiere decir que eso que perciban sea lo que están percibiendo. Vaya pues, algo que ya se sabía desde la puta escolástica y algo que ya hasta Platón menta. La percepción de algo puede ser no conformativa con la idea que se tiene de esa percepción. Y el hecho de que haya un determinado grupo de gente que se organice de determinada manera para hacer determinadas cosas de determinada forma, no quiere decir que toda esa organización implique una especie de fundamental realital, y no quiere decir que podamos meter pendejadas marxistas estructurales como esa es su realidad, porque volvemos a lo anteriormente mentado. Esa realidad específica del mundo entorno, ¿existe en la realidad general o no existe en la realidad general? Si vamos a decir, no, pues el mundo entorno es la realidad general, ok, entonces todo, hasta los procesos físico-químicos, están supeditados a ese mundo entorno. ¿Y qué pasa? Que estamos sacando al mundo entorno de la realidad y eso se tiene que demostrar. Y la única manera de hacer eso es apelar a una entidad idealístico-romántica. Estos idiotas dirían metafísica, pero ya quisieran hacer metafísica, bola de miserables sofistas de mierda. Que de una forma mágica, a través de la retórica del filósofo, justifique dicha cuestión. Por lo cual, sí hay una unidad en el universo, en el mundo entorno humano, que es Gustavo Bueno conociendo el condicionamiento operante y los sistemas conductuales, y por lo tanto, el hecho de que sea dinámico, dialéctico, no creo que dialéctico aplique aquí, sino más bien hay beligerante, sería más correcto. Lo de abierto, no, todo sistema formal es un sistema nominalmente cerrado. Si fuera un sistema abierto, no sería un sistema en primer lugar, porque todo sistema, para mantener la estabilidad de las unidades de materia que están operando en las delimitaciones de dicho sistema, que podemos decir el sistema operativo, necesita por fuerza tener un cierto aislamiento de la realidad. Esto no quiere decir que sea un sistema cerrado, por eso se dice sistema nominalmente cerrado. ¿Por qué? Porque para mantener esa unidad necesita ese sistema producir un algo que lo mantenga cohesionado, y a través de esa cohesión repele a distintos sistemas u operadores que a través de la interacción, debido a los condicionamientos de su unidad, intentan, digamos, disgregar, o creo que intentar sería darles volición, sino que más bien a través de la interacción que generan se produce un desgaste de dicha armonía operacional que se implica en el sistema. Por lo cual, ¿qué sucede entonces? Que la formación de una forma, valga la redundancia, implica un sistema de materia que está nominalmente cerrado, pero dicho cierre no se debe de entender en un sentido físico, en el sentido de que no está interactuando con la realidad, sino que debido a la cohesión, por la armonía entre los operadores materiales que se conjugan en ese sector del espacio, hay una repulsión de distintos operadores. No obstante, como nada está aislado de nada y absolutamente todo está conectado con todo, los otros operadores materiales interactúan con ese sistema, y si bien existe la repulsión, existe también el desgaste, lo que invariablemente lleva a que esa armonía se empiece a convertir en disonancia y el sistema se disgregue. Por lo cual, hay eso. Ok, al quinto punto, la realidad del cosmos, todo lo que ha habido, hay y habrá, es infecto, plural y discontinuo, no puede entenderse la realidad en sentido monista, no todo está conectado con todo, sí, todo está conectado con todo. La primera parte, lo de plural y discontinuo, infecto, etcétera, creo que se subsume en el cuarto punto.
Pero lo de no puede entenderse la realidad en sentido monista, no todo está conectado con todo. La implicación de esta proposición asume que existen justamente los sistemas cerrados, es decir, cosas que están fuera de la realidad y que la influencian de alguna forma, o simplemente están fuera de la realidad y operan con sus propias reglas ajenas a la realidad general. Ok, ¿cómo se detecta esto? ¿O cómo se sabe que eso existe si su propia forma implica que no puedes saber que existen de absolutamente ninguna manera? ¿Qué? Porque el hombre lo piensa, entonces ya existe. Ahí obviamos lo que se acaba de decir de lo real y lo existente. Porque el hombre puede pensar cosas que no existen y que se limitan a lo real, y eso real puede limitarse a la propia creencia del hombre y no trascender de eso. Por lo cual, al menos que se pueda demostrar la existencia de sistemas físicos cerrados, esto no tiene ningún sentido porque hay una continuidad de sistemas en todo orden. Aquí me parece que está usando una ñagaza para intentar justificar la desconexión de la realidad social y la realidad material de la realidad general. Pero como ya demostramos hace poco, no puede existir tal cosa como realidad social o material porque se asume que está separada de la realidad. La única manera de demostrar eso otra vez es hipostatizando ambas cosas o simple y llanamente negando la realidad, que me parece que se hacen ambas cosas. Por lo cual, sí, todo está conectado con todo. Y se me va a decir, pues ¿cómo el papel higiénico? El papel higiénico te refuta. Ok, el papel higiénico depende del hombre para que exista. Entonces sí está conectado con el hombre. Mira qué curioso, sí está conectado. Y cuando el hombre creó ese papel higiénico, ¿se separó de la realidad? ¿O toda la continuidad de sistemas que existen en la realidad y fue necesaria para que de hecho ese papel higiénico se manifestase en la realidad? Pues yo no veo ninguna discontinuidad ahí. Esto es completamente ridículo, por Dios. A lo que han caído los parásitos filosofistas, pero me estoy divirtiendo como no tienen una puta idea. Bueno, ya llegamos a la mitad. El materialismo político, punto 6, necesariamente ha de ser un realismo político, un pragmatismo político. Cuando se habla de realismo político, yo entendía algo semejante a un realismo aristotélico político. Cuando investigué qué era el realismo político, dije, ¿por qué llaman esta puta mierda realismo político si es simple y llanamente racionalidad instrumental política? Lo peor de todo, racionalidad instrumental utilitarista, pragmatista política. ¿Por qué? El realismo político asume que la política no debe guiarse por la moral, ni los sentimientos ni ideales de sistemas, sino según las circunstancias, y se debe actuar conforme dichas circunstancias se manifiesten. Aquí hay muchas contradicciones. Primero porque eso ya es un condicionamiento moral y se llama utilitarismo. En segundo lugar, porque presupone que no es un sistema de moral ni un sistema de guía y asume que no hay sentimientos ahí cuando sí los hay. Es la racionalidad instrumental. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a ir por el pragmatismo, entonces primero tenemos que negar la realidad. Porque el pragmatismo, que esta gente, si va a hablar del pragmatismo de Peirce, recuerden que es pragmaticismo. Él mismo lo menta para distinguirse de la escuela pragmatista de Dewey y de William James, porque recordemos que el pragmaticismo de Peirce implica la realidad, implica la verdad, mientras que el de Dewey y el de James la niega la realidad y impone una movilización caprichosa del hombre, porque desprecia por completo la verdad y dice, ¿qué importa la verdad? Movámonos según el contexto. Y eso no puede guiar la política, porque entonces si no hay una moral que controle las acciones de los gobernantes del Estado, entonces van a hacer lo que se les dé la maldita gana según ellos crean que haya que accionar según algo suceda, y no siguiendo una deontología que es lo que debe de guiar a todo Estado. Bien lo menta el padre Julio Mainville en su concepción católica de la política, maldita sea.
Y esa asunción de que no hay sentimientos el hombre no puede separarse de sí mismo, ¿de acuerdo? Los sentimientos, los ideales y todo eso es parte de la forma del hombre por mucho que lo nieguen. Y no son irracionales en absoluto, porque implican a la lógica, a la razón, al pensamiento, al nous, a la inteligencia, como quieran decirle a todas esas cosas. ¿Cómo va a ser irracional y lógico eso si el hombre necesita la lógica y la razón para poder darle sentido a sus sentimientos? Claro, pueden ser más veleidosos, pero eso no quiere decir que no tengan una lógica o una razón de ser. Por lo cual, el realismo político, como él lo pone, bueno, el realismo político, independientemente de cómo lo ponga, es racionalidad instrumental utilitarista. Y el problema con esto... ¡Ah, puta madre! Y el problema con esto es que, ¿cómo puedes oponerte a algo pensando así? Básicamente das potencia, haces potencia pura a la política. ¿En qué sentido? Que da igual la moral, da igual la ética, da igual la deontología, da igual todo. Lo único que importa es administrar y darle y girar el carro de la política según se presenta una contextualización. Lo que menta, por ejemplo, Adam Curtis en su documental Hipernormalización sobre el mundo postpolítico, en el cual básicamente los políticos son predictores de potenciales peligros y giran a la política y por lo tanto a toda la sociedad para evitar esos peligros. Pero es que eso deriva de ideas como Aladdin de Larry Fink, el fundador de BlackRock, cuyo objetivo es maximizar las ganancias de portafolios de capital. Básicamente el realismo político es la economía comiéndose a la política. Y para alguien que clama estar tan en beligerancia contra la economía capitalista, pues obtiene su fundamento en ideales de la economía capitalista, lo cual no deja de resultar irónico. 7. La Realpolitik... Espera, ok, sí. La Realpolitik no está reñida con la transformación política y social. Ah, sí, de hecho sí lo está. Porque esta Realpolitik es el realismo político. Es este utilitarismo y esta idea de que la política no puede ser guiada por sistemas de moral. Y el problema es que eso ya es un sistema de moral, que implica una moral teleológica. O al menos así lo llama el autor de ese libro. ¿Cómo diablos se llamaba? Contraapocalípticos. Maldita sea, recuerdo el libro, pero no recuerdo el nombre del autor. Él habla sobre la moral deontológica y la teleológica. Bueno, la moral teleológica es una moral hipócrita. ¿Por qué? Porque según el fin que tenga, vale madres el medio. Mientras llegue al fin, y si hice un genocidio, ¿qué importa? Llegamos, ¿no? Eso es lo que importaba. Eso es la Realpolitik, una moral teleológica que se pone un fin... Se pone un comienzo y da igual lo que suceda en el medio, todo lo que importa es llegar a ese fin. Y de ahí a justificar la pederastía o destruir todo el planeta, pues bueno, ¿qué más da si lo único que importa es el fin? Es por eso que la moral deontológica es infinitamente superior, porque le limita las actividades de las personas que están trabajando en el Estado, en la política y en el gobierno. Irónicamente, habla de Realpolitik cuando debería de llamarse política idealista o peor todavía, política económica. No en el sentido de política económica, sino porque esta idea no dista en nada de cómo operaría una empresa sin escrúpulos en absoluto. Mi fin son las ganancias, da igual cómo las obtengamos. Mi fin es la eutaxia de España, da igual cómo la consiga. ¿Cuál es la maldita diferencia? Y sobre la parte de la transformación política y social y por qué sí está reñida con eso. Porque no puedes construir nada si no tienes una guía que te permita construir. Tu sistema básicamente
salvajismo pulsional del hombre llevado a la política. Y si el hombre no tiene un control de sus pasiones a través de la deontología moral, ¿qué le va a impedir que en un brote de pucheros genocide a todo un país solo porque no quieren darle carbón que ocupa para potenciar las malditas refinerías? Y bueno, no se llaman refinerías, las fábricas de producción de energía que funcionan con carbón. ¿Y qué me lo va a impedir? Si al final del día todo lo que importa son los fines y me da igual el medio. Una persona que piensa así no va a desarrollar absolutamente nada, salvo falsedades y salvo virtualidades, debido a que ¿cómo puedes construir algo cuando los bloques en los que estás construyendo los estás cambiando según se te dé la gana? Para construir algo se tiene que partir de algo sólido, y la propia naturaleza de esa idea impide la construcción de algo. Y naturalmente, por transformación, habla en coordenadas marxistas. Yo hablo en coordenadas trascendentales. Por ejemplo, un hombre moral, regulado, que no sea una bestia, que de hecho deje de ser humano y se convierta en hombre, es imposible bajo una política así. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una política así. Porque, ¿qué es la política actualmente sino finanzas, sino burocracia? Es decir, malditas adjuntos de operaciones monetarias. ¿Y cómo funciona la empresa sin escrúpulos liberalista? Justamente como la realpolitik. Me vale madre el medio, tengo un fin, la ganancia, no me interesa lo que tenga que hacer para llegar ahí. Ya vivimos en tu realpolitik y te estás quejando de cómo le está destruyendo todo. Por Dios. Ok, el octavo punto. Si se niega el monismo, se niegan las clases sociales atributivas universales, y si se niega el atomismo radical, se niega la idea de individuo políticamente soberano autodeterminado. La idea de clase social, la idea de individuo. Algún día voy a escribir un ensayo que se titule sobre la querella entre el individuo y la sociedad, que no va a consultar a ningún maldito autor y va a ser básicamente exponer cómo ambos términos son una pendejada. Porque ni las clases sociales marxistas existen, ni el individuo liberalista existe, porque ambos parten de la hipóstasis de lo social. Para el liberalista, el individuo es libre en la función en la cual se hipostatice una estructura que le dote de dicha libertad. En este caso, esta estructura puede ser la propia libertad, pero esa libertad se la otorga la economía, es decir, lo social. Mientras que el marxista, sus clases sociales son básicamente las estupideces de Marx, y niega la existencia del hombre, porque lo subsume al grupo. El hombre concreto, el hombre fundamental, el humano. Bueno, el humano y el hombre, porque hay humanos y hombres. Todos somos humanos, evidentemente, pero muy pocos llegan a ser hombres. Y no se debe de entender hombre en esta pendejada butleriana, sino que lo que Butler llamaría hombre y mujer es de hecho macho y hembra. Y todos somos machos o hembras, independientemente de lo que digan esos pendejos sociologistas. Pero para llegar a ser hombre y llegar a ser mujer, eso requiere de acto. Para ser humano solo requieres nacer. Y ya eso se explicará después. Pero ambos se comparten la hipóstasis de lo social, y naturalmente que el individuo existe, pero no como lo entiende el marxista ni como lo entiende el liberalista. Porque, por ejemplo, esta batería es un individuo. Y si cualquiera de esos dos lo ve, me va a decir este güey que se fumó. Pero individuo no es una categoría política, económica. Es una categoría fundamental, realital, que hace referencia a los entes entendidos con todo su orden entitario. Es decir, el ser, la naturaleza, la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es un individuo. Y no tiene nada que ver la libertad o la economía con eso.
Pues por eso que ni los marxistas ni los liberalistas saben lo que es un individuo. Y tan claro que lo tenía Santo Tomás. Ah, pero claro, recordemos, somos hispanistas, evidentemente. ¿Y cómo vamos a ser hispanistas sin haber leído al doctor de la iglesia? O lo leímos y lo mandamos a la verga, porque me parece que eso es lo que está pasando aquí. Punto 9. Teoría y praxis son conceptos conjugados. La praxis es dirigida desde la teoría y esta es producida desde la praxis. Pero elaborar una teoría es ya una acción práctica. Esto yo creo que es en lo que más estaríamos de acuerdo, pero me parece que habría que dar ciertos matices al respecto. Teoría y praxis no son conceptos conjugados, porque puede haber una praxis de cierta teoría, pero puede haber teorías que sean infértiles para la praxis debido a que limitan el movimiento. Recordemos, praxis es acto, acto es movimiento. Y si bien tiene sentido entenderlo así desde las filosofías postmodernas sobre todo, que prácticamente toda su sustentación es movilizar cualquier cosa, lo que impide, por eso son infértiles, porque no toman en cuenta la estaticidad, no toman en cuenta el descanso, no toman en cuenta la quietud, como si lo entendían, por ejemplo, los estoicos, estaticidad a través de la praxis, o como lo entendían los budistas, por ejemplo. El fijismo es quizás la máxima manifestación de eso. Puede haber en estos tiempos prácticamente toda tética implica la praxis, porque toda la tética es praxis, porque lo único que busca es movilización. Pero hay tética que es infértil para hacer una praxis y hay tética que se limita a pura teoretización que no lleva a absolutamente nada. Esto en las esferas más abstractas, por ejemplo, de las matemáticas, por ejemplo, las teorías como por ejemplo el modelo de Gödel, por ejemplo, ¿qué praxis hay ahí? Claro, si entendemos praxis como lo acabo de decir, si entendemos praxis como lo acabo de decir, puede existir praxis sintética, porque praxis es hacer algo. Pero si entendemos a praxis no como hacer algo, sino como una potencia que se actualiza en acto y se mantiene actualizándose completamente, invariablemente tenemos que tomar en cuenta la forma desde la cual se adquiere dicha potencia para actuar. Y si obviamos dicha forma, entonces se puede decir que hay tética que no lleva a ninguna praxis, porque obvia las formas y lo que hace es simple y llanamente inventarse algo que se mueve, y como no es conforme con lo que quiere mover, lo termina dañando o destruyendo. Pero si entendemos praxis como simple y llanamente hacer algo, puede de hecho haber praxis sintética, praxis sin teoría, para que se entienda, y puede haber teoría sin praxis. Bueno, en ese caso, la propia acción de teoría ya sería una praxis. Sí, pero entonces podría haber praxis sintética. Sin teoría. Si lo tomamos como un mero hacer algo. Pero como un mero hacer algo es literalmente respirar, ¿qué tética hay para respirar? Si tomamos la tética como lo que antes acabo de decir, como una potencia que deriva de una forma, que se actualiza en actos según dicha forma, entonces hay téticas infértiles para la praxis y no puede haber praxis sintética. Entonces, porque se necesitaría una guía para justamente esa actualización, porque se estaría actualizando según algo. Y ese algo es lo que le sustentaría la praxis. Digo, la tética, maldita sea. Por lo cual, entendiendo praxis y tética de esta manera, entonces sí tendría sentido. Pero si lo entendemos como un mero hacer algo, pues ya ahí quedó explicado ese asunto. Y último punto. La crítica es solidaria de la idea de realización de la filosofía en el socialismo,
siendo el comunismo la idea límite crítico-negativa de dicha realización crítica. Básicamente lo que está diciendo este tipo con eso, con toda esa ensalada de palabras, es que solo puede ser crítico desde el marxismo. ¿Y por qué esto? Porque aquí me parece que está adoptando la teoría crítica de Adorno y Horkheimer. Si uno se lee Dialéctica de la Ilustración, un libro bastante difícil de leer, uno de los pocos que me ha causado dolor de cabeza, pero no cualquier versión, sino que hay una versión que tiene una tapa como naranja y azul, que tiene un prólogo que como 70 palabras, 70 páginas, el cual habla sobre el advenimiento de la teoría crítica y que cómo se fue fundamentando la teoría crítica y nunca te dice qué puta mierda es la teoría crítica. Entonces investigué por otro lado qué era la teoría crítica, una metodología sociológica básicamente, y no me quedó muy claro qué tiene de especial esto y por qué lo de crítico. Básicamente la teoría crítica dice que solo desde el marxismo se puede estudiar algo críticamente en un sentido de disputación beligerante o en un sentido de cuestionamiento. Es decir, solo se puede hacer filosofía o ciencia desde el marxismo. Cualquiera que no haga filosofía o ciencia o literalmente lo que sea, adoptando las doctrinas marxistas, es capitalista y está al servicio del capitalismo. Y como nosotros beligeramos contra el capitalismo a través de nuestra teoría crítica, entonces sí somos críticos con el sistema. Naturalmente que adscribirse al marxismo lo único que te va a hacer es hacer un servil de los judíos y por lo tanto del dinero y del capital, por lo cual de crítica no tiene absolutamente nada. De hecho, todo lo contrario. La teoría crítica de Adorno y Horkheimer podríamos decir que es la teoría, la establishment theory, para decirlo de alguna manera. No se me ocurre cómo decirla. La teoría establecimiento. ¿Por qué? Porque su metodología de análisis busca perpetuar, potenciar, sustentar, darle continuidad e hipostatizar a lo establecido. ¿Qué es lo establecido? La reducción de los órdenes de nombre de humano, de hombre, energía, conducta, a bestia, humano, a materia, objeto. Y la teoría crítica naturalmente que no podría servir mejor para eso. Por lo que más que crítica es teoría establishment. Por lo cual, cuando me menta eso de que el comunismo es la idea límite crítico negativa de dicha realización crítica, me está diciendo que la crítica termina, el cuestionamiento, en el comunismo. El comunismo es incuestionable y es inapelable, es incluso inevitable. Por lo que solo puedes hacer filosofía desde la teoría crítica, que básicamente es estudiar todo desde la óptica marxista, y no puedes cuestionar el comunismo porque es el final de absolutamente todo. Y naturalmente que eso no funciona de esa manera. Bueno, pues esos fueron los 10 puntos donde el Mentacon se sintetiza su materialismo político. Ya vimos que es idealista, no tiene sentido, es incoherente, es caprichoso, funge como todo lo que deriva del marxismo o está sustentado en él, como alimento para lo que está criticando, tiene incluso contradicciones categoriales en su propia forma, que naturalmente que solo en estos tiempos puede ver uno tamañas incoherencias, y es infértil y apologética de literalmente cualquier cosa, no tiene moral y por lo tanto no tiene deontología. Al no tener deontología es absolutamente infértil y abiertamente se declara utilitarista, y lo peor de todo, racionalidad instrumental utilitarista marxista. Pues que creen que va a crear eso, gente, mientras hipostatiza al Estado como un dios. Irónico que el marxista se deshaga criticando al fascismo cuando la idea del fascismo es justamente la del Estado Dios.
Y pues, ¿qué quieren que les diga? Es producto de nuestro tiempo. El materialismo político de Armesilla es infértil para una praxis porque niega la forma del hombre o las formas en general, me apela a cosas que están fuera de la realidad y al mismo tiempo me quiere sustentar ideas de materia que son contradictorias entre sí y son irresolubles y completamente incompatibles. Su substrato moral dice que niega la moral como si eso fuese posible y trata a las personas dentro de su sistema como meros esbirros de un dios-estado ¿quién es el dios? El dios es lo social, el dios es la política, el dios es el estado, o hay múltiples deidades ahí que nosotros ya sabemos cómo funciona esto. Ahí la deidad, ahí Dios es la historia, la economía, Dios es la historia, la economía es el nous y lo social y la sociedad es el alma. El nous o la razón. Ok, entonces, para ya ir finalizando todo esto, sí, ¿qué quieren que les diga? Realmente aquí tenemos los celicios, como nos llevan diciendo desde hace 400 años los filósofos. Vamos a aplaudirles un poco. Volvieron a justificar otras miles de formas de hacer genocidios y de seguir rebajando el hombre a objeto. Y pues, ¿qué quieren que les diga? Naturalmente que evidentemente lo apoyo. ¿Qué mejor política puede existir que esta? Si fuera judío te diría eso, claro, pero como de hecho yo considero a mis prójimos hombres, humanos, nexados conmigo, pues no voy a aceptar una ideología política de mierda proveniente de un parásito marxista que se ha evidenciado muchas veces que está dispuesto a mentir, que no tiene moral y que come tripas estando desnudo en medio de un bosque. Que yo podré ponerme cositas raras y verme extraño, no va a tener problema en defenderme. Digo, cómo le encanta sacar que Alejandro Magno era bisexual y pedestalizar eso. Entonces, ¿qué me vas a criticar en ese caso? Si Alejandro Magno estuviera vivo en este tiempo, usaría medias largas también, maldito bastardo. Si no es que la usaba en su tiempo, porque ser bisexual implica adoptar conductas femeninas también y ponerse eso es parte de dicho sistema conductual. Por lo tanto, ¿qué quieren que les diga, gente? Magnífico, bello, hermoso. Ahora dejando las pendejadas de lado, esto es una de las peores mierdas que alguna vez he visto jamás. El delirio al cual el filósofo está llegando es simplemente ridículo. Ya hay que empezar a ponerle un alto a estas personas. Cuando escriba Pensamiento y Penalidad, no sé si va a ser un ensayo o un libro, desarrollaré más estas ideas. Que, como dijo algún autor, hay públicos que deben de asumir consecuencias penales. Hay filósofos e intelectuales que deben de asumir consecuencias penales por sus ideas. Al no tener fundamento más que el rebajar al hombre a ser peor que mierda. Porque no les bastaría, al menos la mierda es un objeto y nos quieren más abajo que eso. Y sí, todo esto es muy conspiranoico. Ya saben la dialéctica de esos pendejos. Es conspiranoico y bebe de autores muy nazis. Muy malvaditos nazis. Mientras nos compartimos la idea de Mussolini del Estado. Sí, hazme el maldito favor. Bueno, como sea, gente, esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Agradecimientos a Armesilla por ahorrarme de leer su mierda. Y es todo lo que tengo que decir al respecto del materialismo político. Infértil como es infértil el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Nos estamos viendo.